Vean ustedes cómo se ha producido un milagro de Navidad. El Salón del Exilio lleno de gente. Debe de ser un acontecimiento importante. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Esto es La Sociedad. Y además somos amigos de la cultura y por eso estamos aquí. La verdad que estoy cumpliendo un compromiso con mi amigo Antonio, que tuve la satisfacción de tener en mi mano este pequeño y gran libro de poemas de Antonio. La verdad que hablar de Antonio Serralbo no es difícil para mí, porque no es casualidad. Nuestra relación es de muchísimos años, con su familia, con su mujer, y sé lo que significa Antonio Serralbo para todos los que estamos aquí. Ya se ve el poder de convocatoria que ha tenido en la presentación de estos poemillas, como él lo ha denominado. Antonio, sabemos todos su capacidad, es un hombre polifacético, ¿no?, en todo aquello que emprende, y sobre todo lo que más me gustaría destacar de Antonio hoy es su compromiso, ¿no?, con la cultura de nuestra ciudad. Además, de forma activa, yo diría responsable y sobre todo altruista, ¿no? No hay acontecimiento o actividad cultural que no esté Antonio. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos, al alcalde, que siempre es un lujo tenerlo en las actividades culturales, evidentemente, a Mercedes Junquera, al editor, a Ariza y al vicepresidente de la SA, a mi amigo Arturo. Pues buenas noches sobre todo a todos ustedes, porque como siempre yo digo, las gracias primeras son para el público, porque sin público no hay acto que valga. Hace poco me decían en una tertulia radiofónica que en Vélez no había cultura. Yo llevo una semana que no paro y hoy hay donde elegir. O sea que algo habrá en Vélez o algo habrá cambiado. Y no voy a decir más. Voy a empezar a hablar de Salvador. Perdón, tengo Salvador todavía de anoche. De Antonio Serralbo. Me quitaré el chi, que me quedan todavía puntillas. Y bueno, pues buenas noches. Voy a iniciar la presentación del autor de este libro de poemas. No sé si es la única presentación, porque en la mesa esto parece el rectorado de la universidad. Algo tendrá Antonio también para que eso sea así, evidentemente. Posiblemente esta noche me corresponde presentar este acto porque simplemente soy el concejal de Cultura, o lo que puede ser lo mismo o parecido, por ser el concejal de turno. En muchas ocasiones esto suele ser así, pero yo les puedo decir que a pesar de los tópicos que no voy a describir, para quedar bien, he decidido aceptar, a pesar de los tópicos, y a pesar de los formulismos y a pesar de los protocolos ideados para quedar bien, he decidido aceptar sin reparos esta invitación, exclusivamente porque me lo indicó su esposa Mari Remé y porque me apetecía, lo cual debo agradecerle y agradezco en este preciso instante, porque a Mari Remé le hacemos caso su marido y yo. De otra guisa siempre se podría excusar uno invocando aquello de me fue imposible aceptar la petición, podría excusarme invocando aquello de la agenda de trabajo la tengo cargada, tengo un despacho con el delegado de... A pesar de ello, tampoco voy, por tanto, a comentar la emoción que me embarga. ¿Que es un honor que no esperaba? Pues tampoco. ¿Que recayera en mi persona? Tampoco. ¿Que no merezco tal honor? Tampoco. Y ni que había personas más capacitadas que yo para una encomienda tan importante, pues tampoco. Ni que es un gesto de que mi humilde persona recibe con sorpresa unicitada, tampoco. Todo es y debe de ser más sencillo, porque así creo que corresponde a la primera virtud que quiero destacar de Antonio Serralbo: la sencillez. La persona, el escritor y el amigo que hoy tengo el sincero placer y el reto personal de presentarles. Y por aclarar estos aspectos anteriormente mencionados, debo decirles
sin rubor ni vergüenza? Pues me parece que algunos piensan que ser concejal es sustanciar a ejercer de maestro de ceremonias de manera obligada y saber de todo, nada más alejado de la realidad. Se sabe de lo que sabe, cada uno sabe y nada más. Por lo que nunca me he prodigado en esas tareas, siendo esta la primera ocasión en la que he aceptado tal compromiso de presentación no habitual, sino escrita, por la devoción que le poseo a mi amigo Antonio. Es, por tanto, la primera vez que mis palabras, de forma consciente y en conciencia, van a intentar descubrir y describir públicamente la delimitación entre las virtudes del hombre y su ejercicio como tal, por lo que asumo la dificultad y el riesgo que considero tiene describir a una persona cuyas cualidades humanas y profesionales admiro. Dificultad porque al valorar a un ser humano es una tarea siempre muy comprometida y poco recomendable por la propia complejidad y carácter que cada persona aporta en su trayecto vital y porque ello supone un riesgo, como antes decía, de no acertar en la descripción y, por tanto, incurrir en la contingencia del hecho injusto. En este riesgo está implícita la subjetividad y, como indica un principio filosófico, limitaré mis expresiones al hecho interno de su personalidad y no al objeto externo de la misma, pues al fin y al cabo el hombre es un producto de sí mismo. Por ello, el médico francés René Allendy lo definía ya por 1940 como la base de una cadena interminable de determinaciones anticipadas, para las cuales es él la fuerza ejecutiva, y en eso consiste su misión esencial como ser viviente. No obstante, un alto concepto del sentido del respeto me obliga a extremar mi capacidad para presentarles a una persona con la que no he tenido la suerte de convivir todas las horas que serían deseables, lo que acrecienta la dificultad de mi percepción, que en este sentido está provista de las limitaciones propias que se derivan de haber compartido asiento en un trayecto muy corto durante este breve viaje que es la vida. Por otra parte, existe una dificultad añadida en la búsqueda de los datos biográficos y críticos sobre Antonio Serralbo. Existen en cuanto a sus cualidades de autor y poeta, primeramente porque su vida está transcurriendo entre la docencia del aula escolar y las planificaciones curriculares del centro de profesores del que es director, y por tanto el que lo obliga vocacionalmente a ocupar el mayor tiempo de la jornada laboral e intelectual, por lo que no ha llegado aún el momento de hacer resumen de lo realizado. A esta particularidad hay que sumar nuevamente la conocida virtud de Antonio Serralbo, con la que iniciaba mis palabras, la sencillez. No entiendan sencillez como concepto de simple, de pobre, de escaso, sino todo lo contrario, de perceptor de la virtud propia de los sabios, la humildad, que le permite envolverse en una humana modestia que, lejos de ser supuesta, forma parte de su manera de ser. Esta actitud, protectora de sus entrañables sentimientos y de sus cualidades literarias, nos dificulta a sus amigos la obtención de datos y comentarios sobre sus trabajos, ya que sus libros publicados están hasta ahora casi exentos de presentaciones, de prólogos, de currículos y de comentarios biográficos o anecdóticos. Para mí, no obstante, hablarles de la obra de un escritor resulta una tarea altamente intrincada y comprometida, pero si a ello le sumamos que el escritor ocupa un digno lugar en el pódium de la amistad, la labor se me torna más ardua de lo previsto, entre otras consideraciones porque ni soy crítico, ni mis conocimientos sobre la creación literaria van más allá de los saberes adquiridos en el discurrir de la formación escolar de una persona normal, que van desde lo aprendido en la lejana escuela a lo rebuscado pasionalmente en las estanterías bibliotecarias de la vida misma. Por ello, al observar el amplio número de amigos que se encuentran convocados en esta sala y el cálido ambiente que aquí se respira, me da pie a decirles que solo me atreveré a realizar, más que una crítica o un análisis de su obra, visión muy limitadamente personal de quién es la persona que yo conozco y lo que
y con la que comparto algunos momentos bellos de la vida. Es evidente que cada persona, cada cual posee una idea, una percepción de las cosas y de las personas. Con cada uno compartimos un universo, con cada uno compartimos una idea. Todas juntas, respetando su etiología, conformarán el firmamento del conocimiento, el cosmos de la existencia y la naturaleza de su ser. Y el ser que describo es el que he recibido en mi capacidad de percibir. Los aspectos métricos, estructurales de los poemas dejan paso, en este caso, también concreto a la personalidad de este autor de poemas, por lo que dejo atrás el análisis morfológico y literario. Las virtudes que más admiro son, por tanto, las virtudes intrínsecas al alma, las que condicionan al ser humano y las que le hacen ser buena persona. ¿Qué más da a la postre que un verso tenga 11, 8 o 4 sílabas, que sea décima o espinela, serventesio, satírico o moral? ¿Qué más da si las palabras, aun en cadencia y comportamiento asonante, poseen la consonancia de la razón, de la sabiduría, del afecto, de la amistad? ¿Qué más da? Dice la profesora de ética Victoria Camps que no está de moda hablar de virtudes públicas, que esto ha caído en el ámbito de la anacronía. Afortunadamente, personas como Antonio Serralvo nos sirven para recordar que las virtudes no solo no existen, sino que hay que difundirlas, que hay que enseñarlas, y a ello lleva dedicándose toda una vida. Antonio es profesor de la solidaridad, de la responsabilidad, de la tolerancia, de la educación como socialización de las buenas maneras, de la educación para la democracia. Todas estas tareas le configuran como un profesional de la vocación, pleno y consciente de la importancia que estos valores tienen para la convivencia social. Y después están los poemas, la rima, el esparcimiento, su cachito de libertad, su soledad, su familia y cada día más libros. Acaba de coger carrerilla y esperamos que no la deje. Leer un libro de poemas de Antonio Serralvo es como mirarse en su espejo. Lo puedes ver en su soledad y tienes que seguir leyendo la estela de sus versos como una guía candorosa e iluminada, y percibiréis con total nitidez todo lo que está ahí, frente a frente, desde esa ventana con la que su imaginada descripción te presenta el mundo inanimado de las cosas, el mundo de lo cotidiano, el mundo de los objetos, tal y como son, e integrados en el universo vital de su pensamiento. Todo es igual, nada es cambiante, porque ama la naturaleza y no consiente en desvirtuarla porque su honradez no le permite malabarismos transformadores. Su poesía, expresiva y realista, tiene el don de dulcificar la realidad. Lo mínimo, lo simple, no puede ser absurdo, porque en Antonio se torna bello. Lo mínimo, con Antonio, adquiere don de grandeza, precisamente porque a partir de lo insignificante construye la realidad de su mundo. Él no necesita de grandes mecanismos, ni avalorios estridentes, ni la visita de las espectaculares musas del ingenio para encontrar la belleza, porque su piel posee la sensibilidad y la capacidad de la creación. No son necesarios tantos mimbres para fabricar el aposento de un pensamiento en una simple barca varada en la arena del mar, con las cuadernas al sol, maltrecha, desarbolada, que ya no sale a pescar, son sus palabras, que generan en el poeta un discurso, un lenguaje de comunicación consigo mismo, que es la esencia misma del diálogo, el cual establece con su propio yo, con su alma, para decirle al sol que contempla sus olas como vienen y como van, y que contemplando el mar y el cielo, entre la brisa y el mar, se mecen sus recuerdos. Los libros de Antonio Serralvo hasta hoy son libros desnudos, libros en los que su personalidad y sus virtudes saltan a flor de piel. En su poesía destapa una parte de su persona. El poeta abre la puerta de su alcoba y te permite entrar. La poesía siempre tiene un carácter por lo general intimista, y en Antonio también está implicado este matiz. Lo íntimo no siempre tiene que permanecer,
que pertenecer a la sustancia existencial. Lo íntimo en Antonio es un encuentro entre el hombre y la naturaleza viva de su entorno. Lo íntimo en Antonio es su propia reflexión y sus musas, los peces, el viento, las estrellas, el mar, la noche, las maromas, la luna blanca, la playa y el marinero. Leer a Antonio tiene la virtud de sus virtudes. Su poesía lasante, apaciguadora de tensiones y carente de conflictos, poesía que está para ayudarte, para sugerirte un encuentro con las cosas mínimas, porque quizás ahí comience la libertad de la felicidad. Muchas gracias, Antonio, por aportar a la poesía el sosiego de tu alma. En nombre de la asociación queremos agradecer el trabajo de Carlos Ariza, que ha tenido la capacidad de hacer estos dibujos que ilustran el libro y que también se relacionan con el texto. A Domingo, Domi, el maquetador, que se ha encargado de dar forma a un libro de poesía con la dificultad que esto entraña, por su tamaño, por sus especificaciones, y que los miembros de la SAC hemos podido comprobar en esta edición. Quiero decir que entre las múltiples facetas de la asociación, la reivindicativa, la protectora del patrimonio, una de las más gratificantes es hacer publicaciones. Publicar, que es a la postre difundir nuestra cultura. Y en este caso, la cultura de un personaje con un papel tan relevante a todos los niveles en la cultura de este pueblo, como es Antonio Serralbo, por su implicación con la SAC, con la Fundación Joaquín Lobato, con el Centro de Profesores, etcétera, etcétera. Antonio Serralbo es, en definitiva, uno de los nuestros. Por eso, cuando tuvimos conocimiento de lo que traía entre manos y supimos que componía estos versos desde la asociación, tuvimos la sensación de que era una ocasión única para la publicación de este libro. Me gustaría detenerme unos minutos en la figura de Antonio como amigo y como ser humano. La imagen personal que tengo sobre él es que Antonio es inteligente, pero no intimidado por sus propios errores. Él está lleno de recursos y los usa con frecuencia, pero nunca requiere una atención personal. Es un hombre con quien todos podemos explayarnos. Tiene una sola falta: su inquebrantable honradez. Honrado, pero íntegro, sí. Recto siempre, pero rebelde. Inteligente, pero intuitivo. Serralbo es una de las personas más completas que Roberto y yo hemos conocido, y nuestra sola queja es no poder disfrutar más tiempo de su compañía y la de su familia. Antonio sabe que la poesía puede encarnar un misterio, una idea que se convierta en palabra. Por eso estos poemillas tienden a vincular el ritmo y la imagen, y esta imagen será capaz de producir por sí misma una gama de sentimientos. Quiero presentar y agradecerle muy especialmente, como a todos los que están aquí, pero quizás ellos sean menos conocidos y por eso quiero darle más las gracias en este momento, a Domingo Moreno, que ha diseñado el libro, que como habéis visto los que lo tenéis, ha quedado de lujo, y a Carlos Ariza, que ha hecho las ilustraciones que yo creo que hacen que el libro sea lo que es. Gracias a esas ilustraciones el libro tiene entidad y tiene cuerpo. Así que después hablaré más, pero es que tenía que decirlo ahora. Domingo, cuando quieras. Él nada más que pensó en hacer esto, me llamó para que colaborara en este proyecto y pues yo estoy contento de haberlo hecho, estoy a gusto. He leído los poemas, he visto un poco lo que él escribe y me parece que la única forma de yo poder expresar lo que yo siento por eso es lo que he hecho aquí. Yo creo que ha quedado, para mi punto de vista, muy bonito y espero que os guste. Nada. Yo tengo que darle enhorabuena a Antonio por este libro, que cuando me presentó aquellas hojillas con algunos poemillas, hazme un dibujillo. La verdad es que ha quedado precioso, enhorabuena. Y darte las gracias pues por haber contado conmigo para poder estar aquí dentro. Lo he hecho con mucha ilusión, como tú sabes, y a tu disposición para lo que necesites. Nada más, buenas noches. En primer lugar, gracias a todas y a todos los que estáis aquí, porque yo no esperaba que esto sea, bueno, ni la mitad. Bueno, pues muchas gracias. Este libro, estos poemillas marineros, son resultados o son consecuencias de la amistad.
Y son consecuencias de la amistad por lo que os voy a contar ahora. Yo escribía estos poemas y los iba guardando, pero los amigos me insistían en que yo tenía que publicarlos. Mercedes, Roberto, Juan Manuel, la gente de la pandilla, mi grupo de amigos, tienes que publicar. Y ellos me hicieron un poco tener previsto que el libro se concibiera como libro para ser publicado. Pero bueno, el libro estaba ahí hasta que se pudiera publicar. Luego, gracias a otros amigos, que fueron los amigos de la cultura, nunca mejor dicho, pues se me presentó la oportunidad de poder editarlo. Yo en principio le dije que no, que me parecía que eso era meterse la asociación en una historia muy complicada, esto de editar libros y tal. Y bueno, me convencieron de que se iban a seguir publicando más libros y que este iba a ser uno más. Bueno, pues vamos a publicarlo. Luego, gracias a Carlos Ariza, otro amigo, que le voy con bulla, con prisa, porque en principio se pensó publicar este libro en junio, pues en el mes de mayo fui corriendo porque en 20 días tenía que estar el libro en la imprenta. Después ya se ha retrasado porque se vio que era muy precipitado. Pero a Carlos yo le pegué una bulla. Carlos, esto es que me hace falta para allá. Bueno, y le tengo que agradecer no solamente el que haya hecho esas ilustraciones, que como habéis visto son magníficas, sino que la haya hecho en un tiempo récord. Y luego a Domingo Moreno, que tiene un trabajo que vosotros lo veis aquí, que parece muy fácil. Pero bueno, el editar este libro dentro de la Sociedad de Amigos de la Cultura suponía adaptarse a la publicación que los Amigos de la Cultura ya tienen, que es un modelo, un diseño determinado y tenía que ser con unas características determinadas. Hacer un libro de poemas con unas características determinadas y que tenga una entidad propia, como tiene este libro, pues yo creo que hay que agradecérselo a Domingo, porque ha hecho un trabajo, vamos, espléndido. Los dibujos que Carlos Ariza me entregó, a pesar de que estaban hechos de manera paisada y había que colocarlos de manera vertical, él ha sabido colocarlos para que no pierdan apenas. Ha perdido un poquito por los lados, pero los recortes. pero ha quedado el libro, yo creo que ha quedado muy bien. Y luego tengo que agradecer también a otros muchos amigos, es decir, que es que, bueno, y familiares, pues mis hijos que lo han corregido, Roberto Erli que lo ha corregido y que me ha dado sugerencias. Por último, tuve un corrector de lujo que se lo agradezco muchísimo. Cuando ya estaba el libro terminado, sabéis que uno ve el libro y empieza a mirarlo y no ve nunca los defectos. Bueno, pues otro amigo, José María Matás, le pegó un último repaso para decirme, mira, aquí hay un espacio, aquí hay una tilde, ¿qué tal? Porque uno lo ve y ya va leyendo por inercia y no lo encuentra, ¿no? Entonces, yo se lo decía, digo, es un lujo tenerte a ti como corrector, un poeta como José María Matás, que esté corrigiendo un libro. Bueno, pues estos son los amigos, ¿no? Y vosotros, que sois pues el resto de amigos, ¿no? Y los familiares que están por aquí, me alegra mucho ver pues algunos de mis familiares por aquí. Había otro familiar que no está aquí hoy, quería darme una sorpresa, mi hijo Carlos, que está en Roma, quería darme la sorpresa de presentarse aquí, la sorpresa se la llevaba él cuando llega al aeropuerto y el billete había un problema y no ha podido llegar. Así que bueno, pero está aquí presente, ¿no? Y bueno, me preguntaban muchos amigos por qué el título de este libro, por qué Poemillas Marinero y por qué no poemas. Y yo les dije, bueno, ya os lo explicaré, cuando se presente el libro ya os lo explicaré. Bueno, pues os lo voy a explicar rápidamente, no me voy a enrollar mucho. Este libro nace como consecuencia de esta libreta. Esta fue una libreta que me regalaron una vez, creo que fue en una comunión. Es un marinerito. Bueno, pues a mí me inspiró la libreta esta, que podía hacer cosas para algunos poemillas marineros. Y bueno, en principio iban a ser poemas para niños, pensé yo. Y luego pensé, bueno, ¿y por qué unos poemas que pueden leer los niños no los pueden leer los mayores? Y al contrario, lo que hay que procurar es que sean inteligibles. Entonces yo he procurado reflejar en este libro mis vivencias personales, evidentemente son personales, y este libro está escrito paseándome por el paseo marítimo de Torres del Mar. Yo paseaba
me venía una idea, anotaba a lo mejor los versos, me quedaba con la idea y luego ya en la casa más tranquilo lo trabajaba, ¿no? Entonces, en este libro veréis que hay imágenes muy sugerentes del mar, pues por lo menos a mí me lo parecen. Hay recuerdos de cuando yo era pequeño, porque ya no hay barcos de vela, pero yo me sigo acordando de los barcos de vela, ¿eh? Ahora ya no hay problema, hay un poema aquí que habla de los faros, la función de los faros de guiar a los pescadores. Ahora ya con los GPS no hacen falta, pero entonces cuando había niebla era complicado. Pues todas estas cosas las he ido metiendo en este libro, ¿no? Entonces es una experiencia evidentemente personal, pero que yo creo que puede entenderla mucha gente. Así que agradeceros de nuevo el que estéis aquí y ya está, que ahora nos vamos a tomar una... Bueno, sí, os voy a hacer una cosa, no lo iba a hacer porque leer después de Mercedes es complicado, pero yo sí quiero leer hoy este poema y me vais a entender por qué. Porque este poema lleva por título, bueno, está dedicado a Joaquín Lobato in memoria. La mar llora en invierno sus soledades. Se queda fría la playa, triste, sin nadie. En la orilla, la espuma de blanco nácar ya no choca con fuerza contra las barcas. La mar sola, desierta, pasando frío, llora con un lamento de antiguos siglos. Este poema yo lo hice pensando en Joaquín, porque él tiene un poema del libro Atardece el mar, que habla de la soledad del mar en invierno. Y me parecía que era una manera de tenerlo presente en un libro que habla también del mar, que ya me gustaría que se pareciera a Atardece el mar, no se aparece, pero que sí tiene de Joaquín quizá un poco la estructura de los versos en su conjunto, ¿no? El romper los versos por donde a él le parecía, yo también lo he roto por donde me ha parecido. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que habéis hecho posible que este libro esté aquí hoy y a la Sociedad Médico de la Cultura por brindarme esta oportunidad. Y a todos vosotros y vosotras, muchas gracias. And carry on, 'cause I know